Venga, pues vamos con la primera mesa, con el primer ponente. Tenemos la suerte y le agradezco especialmente a Berta Meneses el haber aceptado venir a estas jornadas. Berta para mí es una de las representantes más importantes, ¿no?, de la espiritualidad, pero además desde una perspectiva muy ecuménica. Ella es maestra zen y además es religiosa filipense, ¿no? Entonces lleva muchos años practicando y enseñando los diferentes aspectos de la espiritualidad, pero desde ambas versiones, ¿no? De alguna forma, con la riqueza y la profundidad que da un conocimiento profundo de ambas tradiciones contemplativas. Muchas gracias, Berta, cuando quieras. Gracias, Javier. Está muy bien el preámbulo que habéis hecho, tanto Román como Rafa. No tengo que hacer yo la introducción porque la han hecho perfectamente ellos, ¿no? El tema de esta conferencia es como que tiene tres partes, ¿eh? El yo, la conciencia, el vacío. Estas tres partes en realidad vamos a ver que son una, ¿no? Pero es importante porque así funciona nuestra mente. Nuestra mente es muy analítica, pero necesitamos el análisis a veces para comprender, pero es mucho más importante llegar a profundizar para hacer la síntesis. De todas formas, Max Planck es un referente ya, y eso que estamos en el mundo de la ciencia, cuando dice, leo una cita: la ciencia no puede resolver el mayor misterio de la naturaleza. Eso se debe a que después de un último análisis, nosotros mismos somos parte del misterio que estamos tratando de resolver, tal como ha dicho Rafa hace un momento. Y en la tradición zen hay un texto importantísimo de una gran obra que se llama el Sobo Genzo. Es una obra de 8 volúmenes en el que una parte muy pequeña se llama el Genjo Koan, y en él dice la siguiente frase, importante para poder entender el yo, que es la primera parte de mi charla. Dice: conocer el camino del despertar es conocerse a sí mismo. Pero conocerse a sí mismo implica olvidarse de sí mismo. Y olvidarse de sí mismo es entonces cuando el universo entero, toda la realidad, nos configura, nos ilumina, es en nosotros. Cuando Dogen dice conocerse a sí mismo, conocer el yo, es todo un tema de integrar y también de trascender. Nuestro yo nos ayuda a relacionarnos con nosotros mismos, con el entorno, con otras personas. A nuestro yo, nuestro ego, es un elemento importante de nuestra personalidad. Coordina muchos elementos, nos da coherencia a nuestros pensamientos, a nuestras ideas, a nuestros comportamientos. Podríamos decir que deseos, emociones, etcétera, es la poderosa herramienta de estructuración psicológica. Nos permite desarrollarnos desde que nacemos hasta que llegamos a adultos. A partir de aquí integramos esta herramienta en la forma de desenvolvernos, en la forma de relacionarnos. Tenemos que aprender, por otra parte, que este relacionarse de la persona con el mundo es solamente este yo de la personalidad, quiero decir, es una pequeña parte del ser que somos. El problema radica en la identificación total que tenemos de este ego condicionado y que le percibimos desde lo psicológico, desde lo mental, sin abrirnos a la percepción del verdadero yo mismo. Ese yo mismo que nos configura desde la misma raíz que es ser. Tendemos a confundir a nuestro ego con nuestro ser, pero solo el ser que somos da la plenitud y nos puede liberar del sentimiento de incompletitud, de carencia, de frustración, a veces que sentimos de forma radical. Este conocimiento no es un conocimiento simplemente científico, es decir, el yo que trata al yo como un objeto
no es el yo del que estoy hablando. Es el conocimiento verdadero del yo mismo, tal como lo dice Dogen Zenji, debe ser captado desde dentro y no desde fuera. Eso significa que el yo debe conocerse sin salirse de sí mismo. Algunos podrían preguntar, ¿pero cómo puede ser esto posible? El conocimiento implica siempre una dicotomía entre el conocedor, entre el sujeto y el objeto conocido. Pero justamente en nuestra práctica meditativa sabemos que el verdadero autoconocimiento solo es posible cuando se lleva a cabo la identificación de sujeto y objeto. No. Es cuando la experiencia de unidad es más allá de cualquier estudio científico que tiene un término, tiene un source, tiene un techo. Es decir, las investigaciones nos demuestran que en la meditación se trasciende, realmente se da un salto al campo que podemos llamar de subjetividad absoluta. Ese ámbito de subjetividad absoluta es donde habita el yo verdadero, ese conocerse a sí mismo que he dicho al principio. Hay que habitarlo, pero no en un sentido estático, también es dinámico, porque el yo siempre está en cambio, siempre está en devenir. Es una experiencia a la vez de unidad y de vacío. Es un cero, podría decir, que al mismo tiempo es una infinitud, o sea, es una matriz de infinitas posibilidades, de creación continuada. Es decir, nuestras mentes siguen muy identificadas con nuestro cuerpo, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones. Pero ese proceso, que es lo que dice Dogen, que es el conocerse a sí mismo, es descubrir que hay un lugar desde donde miramos la realidad de otra manera. Los objetos, los acontecimientos, las personas, el mundo en general, se experimenta como una unidad, es el universo entero. Solo viviendo lo que no somos, solo teniendo la valentía de mirar más allá de lo que no somos. Hay un ejemplo muy simple que siempre le explico porque me llamó la atención en el número que montamos en el aeropuerto, Raymond Paniker y yo. Y es porque él se le ocurrió decir que no tenía carnet de identidad. Y entonces se asustó el del desk de la cabina, digamos, del check-in, y dice, entonces usted no puede viajar. Dice, ¿cómo? Si vengo de Bombay y me voy a marchar a Santa Bárbara, sí que puedo viajar. Dice, pues entonces usted tiene que tener carnet de identidad. Dice, no, lo que tengo es una tarjetita que es un carnet de la identificación, pero no de la identidad. Y tiene que quedar muy claro esta diferencia entre identidad e identificación. Es lo que estoy diciendo con otras palabras respecto a lo que dice Dogen Zenji. En el camino espiritual implica este olvido de esta falsa identificación del yo. La muerte, podríamos decir, del yo superficial. Porque si no, no nos abrimos totalmente al verdadero yo. Y no llegamos a sentir que somos mucho más que ese pequeño yo, como se dice en el ámbito del Zen, de nuestra personalidad, con el que nos sentimos totalmente identificados. O sea, un análisis budista de este tipo implica que no se puede encontrar una verdadera salud mental, como decía antes Rafa, si no experimentamos ese verdadero yo mismo. Solo esa experiencia acaba con el sentido de carencia que ensombrece totalmente nuestras vidas y nos da el sentimiento de un yo separado. O sea, despertar al verdadero yo nos permite abrazar también al pequeño yo, pero no a identificarnos con él, a reconocer la fragilidad que somos, vivir nuestro temporal hogar en la biosfera, que también este es otro tema que sería muy interesante de hablar respecto a la Tierra.
Le vivimos con el dolor que tiene y con la belleza que tiene, con la alegría y con todo lo que comporta la lucha y el estar aquí. Pero nunca debemos vivirlo separados de nuestro origen, de nuestra fuente originaria. Somos conscientes de que nuestra verdadera identidad somos continuamente creados, permanentemente morada del ser, permanentemente en ese vacío infinito que es como una matriz, repito, de infinitas posibilidades. ¿Cómo vamos a realizar ese proceso de conocimiento del yo a la vez de olvido del yo? Ya he dicho antes que la meditación es un camino que nos puede ayudar a trascender esas profundas heridas de separación, ese dualismo tan exacerbado en el que vivimos. Nos liberará del sentimiento de soledad y de carencia, y eso es liberarnos del sufrimiento y hacer posible una vida más plena y más feliz. Por eso las prácticas meditativas nos llevarán a penetrar directamente en la realidad. El ojo de la percepción se abre. Captamos lo real en la realidad. Esa conciencia de tener esa mirada profunda en la imagen que ha puesto ante Román, del océano, de la profundidad del agua en sí, ¿no? No ni de la gota ni de la ola, sino ver desde ahí, ¿no? El trabajo consistirá, por tanto, en desvelar, sacar velos. Ese ojo del espíritu tiene que abrirse para percibir la realidad desde esa perspectiva mucho más amplia, más profunda, más abarcadora, y ese es el verdadero yo. Las distorsiones, evidentemente, inciden en nuestra mente, nos limitan a veces esta percepción, pero para poder sentir que somos un ser finito, que tiene además una dimensión infinita, necesitamos esa apertura, podría decir, de ese ojo de la percepción, que nos conecta con la esencia de nuestro ser. Tenemos infinitas capacidades de percepción. No podemos limitarnos simplemente a la superficie, a la apariencia de las cosas. Hay muchos ámbitos que nos trascienden y hemos de experimentarlos e integrarlos en nuestras vidas cotidianas. Esta práctica de la meditación se dice muchísimas veces en una palabra más dura que olvido del yo, es la muerte del yo, que significa liberarnos de los apegos, de las fantasías, de las expectativas, potenciar mucho más la aspiración del ser. El vivir con expectativas nos crea muchísimo dolor, porque nos frustran, no las llegamos a realizar, y sin embargo cuando realizamos las aspiraciones profundas del ser, que son genuinas, nos permiten saborear ese yo mismo que nos trasciende, que es belleza, que es bondad, que es amor. Kierkegaard lo resume magníficamente en una frase que dice: dejarse ir, porque el problema es que no estamos acostumbrados a fluir, sino a coger. Y todo el tema es abrir, es soltar, es fluir. Y Kierkegaard dice: dejarse ir es perder el punto de apoyo temporalmente. No dejarse ir es perderlo para siempre. Tener miedo a soltar por no saber qué me voy a encontrar es morir de inanición, como los del cuarto S, ya que no vamos a gustar el verdadero alimento. En el Zen, que es muy conciso, en el sentido, en cierta manera, muy japonés, dice: hay que morir en el cojín, ¿no? Morir en el cojín si quieres no morir nunca más. Lo cual es interesante porque está hablando de la muerte de ese ego, de ese pequeño yo, digamos.
El método es ese. Tiene una profunda sabiduría que nos invita a realizar la experiencia liberadora. Necesitamos unas herramientas, unos medios hábiles, unos upayas se suelen decir, que tienen en cuenta elementos muy simples como la quietud del cuerpo, la respiración consciente, una cierta sabiduría corporal que aprende a fluir, la atención, que es esa mirada, como dice la Simone Weil, esa mirada amorosa hacia nosotros mismos, una actitud mental de permanecer en eso que lo llamamos cero, vacío, apertura infinita. Es decir, la fuente originaria de nuestro ser. Y ese ejercicio le hemos de realizar con fidelidad y con constancia, porque nos abre esa visión profunda del verdadero yo que somos, porque nos hace sentirnos cosmos, es decir, somos uno con el universo. Es muy dinámico, nos abre niveles y niveles amplios de comprensión, va más allá de los establecidos niveles, digamos, de conciencia, porque es el yo trascendente, es el yo que se caracteriza como ser el testigo de todo, ¿no? Ese yo es la primera parte de la charla, llegar a ese yo. Veréis que se parece o es también una manera de hablar de la conciencia, que es el segundo punto. Sabemos, y esto es real, que el mundo es como un tejido de significados. Pero ese tejido no es solamente superficial, tiene una profundidad. Hay unas palabras de Suzuki, el doctor Suzuki, que dice, afuera, o sea, ese mundo, he visto como largo, amplio o ancho, eso es por fuera. Pero hacia adentro es profundo, profundo, profundo. Para nosotros que nos encontramos en el mundo, podemos decir que el mundo tiene un doble sentido. Tiene como una duplicidad. El mundo que vemos y el mundo invisible. Y es de suma importancia esta duplicidad. Y nos preguntamos, ¿cómo podemos vivir o cómo se puede explicar el hecho de vivir en este mundo doble? En el mundo visible y a la vez invisible. La filosofía contemporánea nos habla del mundo como un horizonte de significados. Y desde luego lo que tiene significado para nosotros, generalmente, es lo que está dentro de este horizonte, de esta barrera, de nuestro mundo finito, de nuestro mundo visible. Generalmente solo nos llama la atención ese lado del horizonte. Y esto es lo terrible del materialismo en el que vivimos. Pero también sabemos, por experiencia, cuando caminamos simplemente, que cada horizonte tiene un más allá, otro lado, y ese lado, que es el invisible, también le tenemos que explorar, experimentar y vivir desde ahí. El horizonte cambia cuando uno cambia de posición. ¿Qué posiciones he de cambiar en mi vida para ver ese otro horizonte? Me lo he de preguntar. Pero ese otro horizonte forma parte de la estructura misma de mi conciencia. Por lo tanto, ese horizonte verdadero para nosotros no consiste solamente en lo que vemos en la superficie, sino también en el mundo que llamamos invisible. Y para ello hemos de adentrarnos en niveles más profundos de conciencia. Nos percatamos que allí hay un significado y ese significado viene desde la apertura infinita. A veces no lo podemos hablar, es inefable, pero sí que es experimentable. Como dice el maestro Eckhart, sé lo que es, aunque no sé decir qué es. Y es real esto. ¿En qué consiste? Hay muchísimas cosas que esa sabiduría que nos llega desde más allá de nuestro horizonte, desde ese ámbito de apertura infinita, es como la cristalización de lo que ocurre
en ese otro lugar, más allá. Las palabras de Kitaro es uno de los maestros, de los filósofos de la nada, se les llama así, es un grupo de filósofos de la escuela de Kioto. Dice que una de las cosas que llegan a mi yo, dice, es una especie de poema. Siento que el día de regresar a un lugar desconocido se acerca y las cosas se me vuelven cada vez más íntimas. Ese lugar desconocido seguramente está aludiendo a la muerte, al más allá. Y las cosas se me vuelven más íntimas, más familiares, más verdaderas. Es eso que viene desde lo invisible a lo visible. ¿Y cómo realizamos esa experiencia de ese nivel invisible? Si nuestra conciencia opera en estos dos niveles, un primer nivel importante y básico es la conciencia que percibe la realidad desde nuestros sentidos exteriores. Los 6 sentidos, se dice, los 5 sentidos y el pensamiento racional. Gusto, oído, olfato, tacto, etc. Y el pensamiento. Esta percepción, con mucha frecuencia, está contaminada por nuestra historia personal, por nuestras vivencias, por nuestros patrones. Hemos introyectado en esta conciencia se esconden otros niveles mucho más sutiles, incluso inconscientes. También arquetipos que hemos heredado de nuestros ancestros. O sea, practicar el camino de la plena conciencia es aprender a ser conscientes de este mundo diverso a través de la percepción. Pero esta conciencia es la conciencia racional. Ha sido un gran logro de la evolución. Hemos pasado desde una conciencia arcaica a una conciencia mágica, mítica, y estamos en la conciencia racional. Y es un gran logro, o sea, nadie lo duda. Pero ¿cómo percibimos? ¿Cuántos de nosotros aprendemos a percibir la realidad con esa receptividad consciente que simplemente recibe sin juzgar? Si cada vez que vemos una cosa ya estamos haciendo un catálogo de lo que vemos. Y lo malo es que le hacemos de las personas también, ¿no? Es decir, Durkheim, el maestro de la Selva Negra, dice: nuestros sentidos se tienen que hacer transparentes a la realidad, no proyectar lo que nosotros hemos introyectado en la realidad, sino ver. Ahí es necesario mirar, pero para ver. Y el tiempo que media entre mirar y ver es la contemplación. Y si no hay contemplación, no vemos, solo miramos. Y entonces proyectamos. Se genera, por tanto, cuando vemos, una conciencia cada vez más equilibrada. Es un proceso que, partiendo de la individuación, que es un tema importante en psicología, a partir del ser humano maduro, realmente necesita abrir el ojo de la percepción. Fijaros que los vitorinos, los místicos del siglo XII, ya hablaban de este ojo de la percepción. Es muy frecuente en todas las culturas orientales hablar de él, pero también en la nuestra se nombra. Es evidente que esa conciencia accedemos a ella desde esta contemplación, desde este silencio. Ahí es donde se abre ese espacio de apertura. Ahí no se identifica uno con lo observado, sino que es como que ve el alma de la realidad, el alma de las cosas. La conciencia es una conciencia testigo. Este es otro nombre de la conciencia. Es el Atman, podríamos decir. La conciencia testigo no se apega, no condena, no es dual. Experimenta plenamente sin resistencias, sin proyecciones. Necesitamos una práctica de la atención que nos ayude a esta conciencia, pero es soltar, es ir más allá, es dejarse ir y es constitutivo de nuestra identidad. Cuando hablamos en el Zen y hablamos de la conciencia profunda, del despertar de la conciencia profunda,
Es ese proceso en que nos convertimos en testigos, que percibe ese fondo primordial del ser, que va más allá de lo que solemos llamar la mente racional o la conciencia ordinaria, va mucho más allá. Pero es esencialmente lo que somos. Es imposible ahondar en el conocimiento de uno mismo si estamos totalmente identificados con los contenidos de nuestra conciencia psíquica, con nuestros pensamientos, emociones, estados internos de confusión, sufrimiento, duda, conflicto, etcétera, etcétera. Es decir, mis pensamientos, mis emociones, mis acciones, mi vida, mi persona, no son mi identidad. ¿Forman parte? Sí. Podríamos decir que el mundo fenoménico constituye mi identificación, pero no mi identidad. El verdadero ser que soy implica esa dimensión espiritual y sagrada de mi conciencia. Es eso que soy, eso que no nace cuando he nacido ni muere cuando me muera. Nuestra mirada y nuestra vida adquieren una dimensión mucho más profunda que nos trasciende. Y entonces aprendemos a vivir en esta doble dimensión que decía al principio, de nuestra conciencia, la visible y la invisible. La visible también, porque tenemos que ver si el semáforo está rojo o no. O sea, las dos. Esta conciencia del mundo invisible nos otorga una creciente ecuanimidad, una libertad, una paz, una alegría interior. No nos confundimos con el personaje, digamos. La identificación con lo que tenemos o con lo que hacemos o con lo que carecemos es fruto de un apego o de un rechazo. Eso en un texto importante que se llama Shinji Mei, el corazón de la mente, o la mente-corazón, es liberarnos de esa falsa identificación. Nos volvemos más íntegros, más unificados y totales. La transformación sucede, es casi espontánea. Descubrimos que el empeño de ser mejores es a veces contraproducente. Yo siempre digo que el perfeccionismo es una neurosis. Es decir, lo que es va tomando tal protagonismo que va personalizando esa realidad en nuestra persona, digamos, cotidiana, en nuestro nivel más de la personalidad. Las verdaderas revoluciones y transformaciones, tanto de la persona como del universo, como de la Tierra, el poder ser una ecología, por ejemplo, profunda, necesita esta transformación personal. Porque entonces no hay dualismo, no hay separación. Esta asunción de todo es propia de una actitud lúcida que nos hace cada vez más conscientes, es una conciencia. Dejar de resistir o de identificarnos con aquello que tiene lugar en nuestro campo ordinario de conciencia y comenzar a apropiarnos de la totalidad de nuestra experiencia. Asumir todas las dimensiones de nuestra experiencia. Esto favorece mucho el ámbito de las relaciones. Es un compromiso sostenido, firme, sincero, con este proceso de conocimiento profundo de mí mismo. En esa conciencia, que es una conciencia testigo, se hace presente el ser, nos permite saborear una nueva e inconfundible libertad. El tercer apartado sería el vacío, y en ese ámbito del silencio y del olvido, está todo completamente formando una unidad, se abre al infinito. El vacío no es nada más que ese contacto con la fuente originaria del ser. Así lo dicen todos nuestros místicos, ¿no? O sea, San Juan de la Cruz diría: que bien sé yo la fuente que emana y corre, aunque es de noche. Ese de noche es justamente
ese misterio sagrado, inefable e imposible de decir, pero es, ¿no? Y en el vacío descubrimos ese misterio que nos habita y que configura toda la realidad. No hay nada que pueda sustraerse a ese vacío. No es nihilista, por supuesto. Lo que define la percepción del misterio es precisamente esa no forma. Y empieza a veces donde acaban las palabras. Por tanto, es perfecta las nadas de San Juan de la Cruz, porque esa negación no es nada más que apertura, vacío, misterio, experiencia inefable. Necesita esa receptividad consciente, esa intuición silenciosa. Y todo esto emerge de una práctica, estas actitudes. Los seres humanos nos vivimos como testigos y habitantes de la realidad en estas dos dimensiones. Pero la realidad moldeada por las necesidades de lo fenoménico es la apariencia siempre. Es la otra dimensión, es lo otro, lo que nos trasciende, lo luminoso, diría Rudolf Otto. Esa realidad es la que nos permite desde ahí una percepción completamente nueva y liberadora de toda la realidad tal como es. Ver desde ahí es ver con otros ojos. Los místicos dicen, no es que busque a Dios en las cosas, sino que todas las cosas me son Dios. Y es diferente, es muy diferente, es una percepción de la realidad, del tal como es, de su esencia, de su realidad esencial. A veces nosotros experimentamos como un hueco, digamos, entre los pensamientos, como si fuera la apnea en las respiraciones. O a veces también esos huecos están en los estados de ánimo, ¿no? Pero esa memoria los quiere llenar con lo que él ha experimentado. Mantener ese espacio de claridad así libre, ese hueco, digamos, ese resplandor fresco que se cuela, que se mete por esa rendija, podríamos decir, a veces nos sobresalta. Nos sobresalta cuando lo percibimos. Nos recuerda que las nubes no son, que nuestras preocupaciones superficiales y temporales no son, que por ese espacio el sol brilla. Se habla de ese hueco donde la conciencia es desnuda, es apertura. Es a veces una fracción de segundo, es muy rápido, ¿no? Pero ahí todos, recordemos o no, hemos experimentado esa mente original, esa fuente. Y eso es para nosotros también. Esos espacios vacíos ofrecen oportunidades sin límites, percepciones de una sabiduría y de una intuición única. Son sin tiempo. Pero no es nihilismo, repito. Es una bienaventuranza, digamos, es un don. Cuando en las bienaventuranzas se habla de los pobres de espíritu, está hablando, según el maestro Eckhart, está hablando de esa apertura, donde al no estar ese ego ahí, quien la habita es lo divino, es la esencia, es eso que nos trasciende. Eso es absolutamente necesario, esa apertura para poder infinita y vacía, para encontrarnos con la verdadera sabiduría. Hay un cuento muy pequeñito, dice una historia, es un cuento chino, pero realmente chino porque es de China, que dice, el emperador amarillo fue paseando al norte del agua roja, a la montaña de Quanlun, y miró a su alrededor. Desde el borde del mundo caminó hacia su casa. Pero
perdió la perla del color de la noche. Inmediatamente mandó a la ciencia que buscara la perla y no consiguió nada. Mandó al análisis a buscar su perla y no consiguió nada. Mandó a la lógica y no consiguió nada. Entonces preguntó a la nada y la nada la tenía. Es un cuento cortito. Es extraño, dijo el emperador. La nada, que ni fue mandada ni trabajó para encontrarla, tenía la perla del color de la noche. Es un símbolo muy profundo del verdadero conocimiento que trasciende todo, la ciencia, la lógica, el análisis, y que se encuentra en el silencio profundo de los sentidos, esta perla oscura de lo divino. El camino del vaciamiento no es otra cosa que el proceso de liberación del ego, sobre todo de la raíz de todo egoísmo, odio, orgullo, ignorancia, etcétera, deseos. Eso que se llaman los venenos y que hemos de liberarlos porque son las raíces del conflicto. El conflicto que aliena a la persona y que nos condiciona a vivir en la superficie de la conciencia, confrontándonos los unos con los otros. La comprensión correcta del vacío nos invita a buscar ese tesoro eterno, esa sabiduría liberadora. Nos ha de abrir el corazón, nos invita a la experiencia de lo sagrado en toda la realidad, en los árboles, en las montañas, en los ríos, en las personas, en los animales. Poder llegar a esa sabiduría liberadora, hay que tocar ese punto cero o ese ámbito en el que el yo desaparece. El yo de la personalidad está tranquilo, está calladito, se abre completamente más allá de él. También esa perspectiva la tiene nuestra cultura occidental, no solamente la tiene la cultura oriental. Son evidentes no solamente las nadas de San Juan de la Cruz, sino esa percepción oscura de la que habla cuando recita La Fuente, por ejemplo, o La Noche. Rudolf Otto, que es en un libro pequeñito que se llama Lo Santo, dice que es lo absolutamente heterogéneo. Ese vacío, él lo llama luminoso. Y aunque parece que es así, como si nos da vértigo, nos da miedo, es la epikenia, se podría decir en griego, es el más allá, ese lugar más allá, ese horizonte más allá. No es una exaltación de elementos irracionales, no es una locura, ni mucho menos. Es intrínseco al ser humano esta experiencia mística y trascendente. Nos comunica con lo verdadero del ser. Y es simplicidad a la vez, es apertura, es acogida, genera en nosotros gratitud y amor. Entonces, estos tres elementos concluyo haciendo un brevísimo resumen. El primero, el conocer el verdadero yo mismo, es trascender el yo. No identificarse con el pequeño yo de la personalidad, pero es preciso, por otra parte, el cultivo y la transformación de este pequeño yo. ¿Por qué? Necesitamos que sea un fiel servidor del yo mismo. Y ese proceso implica sabiduría y humildad. Respecto a la conciencia, podría decir, voy a separarlas para que lo veáis lo que quiero decir. En un sutra, en la Bhagavatāra Sutra, las tiene bien claramente definidas en 9 etapas, ¿no? Pero nuestra conciencia oceánica, que así la llama, esa conciencia no es la conciencia superficial alaya, donde residen nuestros pensamientos, sentimientos, el diálogo interno, etcétera, etcétera. Tampoco es nuestro inconsciente, que también forma parte como un almacén de experiencias pasadas o de arquetipos olvidados o heredados, sino que
A esa conciencia accedemos siendo consciente de lo que nos pasa, sentimos y pensamos, de memorias olvidadas. Pero la conciencia oceánica no es objetiva, no es pensada, es sentida, es una presencia lúcida, es acción de un testigo, como un acto espontáneo y directo del ser. Implica la tarea del autoconocimiento, pero implica sobre todo ese contacto con ese centro esencial que es el verdadero yo. Y esa conciencia es presencia, es abierta, es nuestra realidad íntima y sagrada. No equivale a nada que pueda ser objeto de análisis. Ahí no tiene nada que hacer la ciencia. Va mucho más allá de los pensamientos, de las frustraciones y de los inventos. Y penetra toda una serie de capas diferentes, profundidades de niveles, y toca el corazón espiritual y profundo de la realidad nuestra y de todo. Y la tercera parte, cuando hablo de vacío, es ese espacio de claridad, de resplandor fresco, que nos sobresalta cuando lo percibimos. Esa matriz que he dicho muchas veces de infinitas posibilidades. Es el ámbito del misterio, el misterio sagrado de cada ser. Es en el silencio y es plenitud sin límites de amor. Ya. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias, Berta, por tu exposición. Abrimos un turno de preguntas. Si queréis alguien comentar, preguntar o lo que queráis. Sí, hay una pregunta al fondo. Espera, hay un micrófono. Es que si no, no se oye. Hay un micrófono y están preguntando por ahí abajo, sí. Ahora te lo pasan. Muchas gracias por compartir tu conocimiento. Quería aprovechar para preguntarte qué razón de ser tiene el ego en la vida y en la muerte. ¿En la vida? Y en la muerte. Y en la muerte. Ajá. El ego de la personalidad es el que realmente estructura nuestra vida, en realidad. O sea, por él sabemos lo que pensamos, también lo que sentimos. Ese primer nivel de nuestra conciencia es el ego. Almacena nuestras experiencias, tiene abiertas las puertas de la percepción, que son los sentidos. Tiene capacidad de un razonamiento lógico y de un análisis. O sea, ese es muy importante. En realidad, los niños tienen acceso a lo trascendente sin más, pero el ojo de el ojo trascendente, la nueva conciencia, necesita incluso tener un yo de la personalidad bien estructurado, que haya hecho correctamente el proceso de individuación o esté en proceso. Siempre estamos en proceso, nunca estamos total bien, ¿no? Pero bueno, quiero decir que una persona tiene que trabajar seriamente en ese ego, digamos, racional, y cuanto más lógico y racional sea, mejor. Hay el error de pensar que estorba al creer que ahí se acaba todo. Eso es lo que estorba. Estorba creer que el único techo que tenemos, es este yo racional. Pero hacer todo lo posible porque tu manera de vivir sea lo más adecuada y coherente, eso ayuda mucho el tener un yo de la personalidad bien estructurado, que todo ese proceso que según Jung lo llama individuación se realice correctamente. La trascendencia de este yo, como los vitorinos hablaban de los tres ojos, ¿no? El ojo de la carne, que es el que el niño nada más nacer casi ya abre y ve, el ojo
de la mente, del entendimiento, que es del que tú hablas, este es el ojo de la razón y es necesario que esté también abierto. Ha habido personas, o ha habido libros que hablan de vivir sin cabeza. No, hay que vivir con la cabeza bien puesta en su sitio, sin creerse que es el último. Diría un argentino, no es la última chupada del mate, desde luego que no. Llega hasta donde llega. Pero es muy necesario, porque él también hace las opciones por una determinación de querer abrirse a lo trascendente. Hay que tenerle bien educado, podríamos decir. Y una manera de educarle es una buena receptividad consciente, que aprendamos a recibir perfectamente la realidad por los sentidos y que la incorporemos en su talidad, en el tal cual es. Por tanto, es muy importante, pero siempre sabiendo que somos seres espirituales y por lo tanto intrínsecamente hay otro horizonte que hay que desarrollar igual. Y cuando se desarrolla ese otro horizonte, este yo queda, el yo de la personalidad, queda tremendamente transformado, porque es la visión desde la esencia y ayuda muchísimo a perfilar muchos aspectos que desde el yo de la personalidad a veces no puedes. Por eso nuestra tradición castellana dice genio y figura hasta la sepultura, ¿no? Porque es así, entonces es muy importante. ¿Alguna pregunta más tenéis por ahí? ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, pues exactamente la pregunta es... ¿Se oye? No. Es que enfoca bien el micro. No, yo creo que no está el micrófono, no está el botón. A ver, ¿se me escucha? Ahora sí, ahora sí. Vale. Pues precisamente la pregunta es al revés. Quien no tiene estructurado ese ego, la enfermedad mental famosa, entre comillas, puede llegar a esa conciencia, a ese sentimiento, sí. Podría decir que sí. Sí. Lo que pasa es que es muy importante porque el sufrimiento de estas personas es grande a veces. Y hay muy pocos, bueno, ahora no, seguro que todos los psicólogos que hay aquí, que habrá un montón, no sois de estos que voy a hablar. Pero hay muy pocos que crean que muchas veces es una enfermedad del alma, no es una enfermedad de la mente solamente, de la mente de las neuronas me refiero, ¿no? Y entonces no saben bien qué método o qué tipo de praxis tienen que hacer para liberarles de ese padecimiento, ¿no? Hay enfermedades más graves, hay los constipados psicológicos que tiene todo el mundo y a estos les va perfecto, hablando fino, el poder hacer una práctica que abra ese espacio que también es en todos, porque es en todos, estén como estén con puro Alzheimer o estén como estén, ese ámbito es. Entonces es importante este tratamiento, es importante el psicólogo sabio que ayude y que pueda, como si dijéramos, hacer un itinerario bien estructurado en que se abra ese otro ojo, que entre en contacto con eso de forma orgánica, paulatina. Ese es el acompañamiento y es muy necesario. Pero las personas que nos creemos que estamos bien, también necesitamos ese acompañamiento muchas veces, porque cuando uno toca niveles profundos, atraviesa niveles de conciencia que son inconscientes y aparecen las sombras. Y también hay que saber qué se hace con ellas, cómo las integro. El proceso es integrar y es largo a veces. Pero cuando uno sabe qué es eso, puede abrazar también las incompletitudes, las carencias. Nosotros tenemos actividad en
mucha actividad de práctica de Zen en el Vallebrón, por ejemplo. Y en el Vallebrón, que es enfermos terminales, los niños con cáncer, nos lo pide el departamento, que por favor, y es verdad que los niños lo entienden todos perfectamente a la primera, la práctica de la meditación que les ayuda a abrir ese espacio. Pero va sobre todo bien a los papás que les acompañan, son los que más lo necesitan, ¿no? Es muy duro tener un niño con un cáncer, ¿no? Un hijo. Entonces, nosotros somos conscientes de cómo se abre ese espacio. En las prisiones, tenemos muchas prisiones. Prison Trust de Inglaterra entero está llevado por nuestros grupos. Y aquí también, en la Lledoners nuestra de Barcelona también, bueno, tuvimos un espacio porque tuvimos a los presos allá y, bueno, creo, silencio, pero hubo un tema ahí. Pero los presos, si os leo cartas de cómo se les abre ese espacio y cómo asumen, hay algunos que han tenido una vida durísima, pero hay algunos que realmente son enfermos mentales, ¿no? Y entonces es muy interesante. Tenemos una empresa en que todos los trabajadores tienen diagnóstico doble, o son bipolares o son esquizofrénicos graves. Tienen un tratamiento muy bien llevado a nivel médico por el Sant Joan de Déu, es un hospital. Y hacen una práctica perfecta que tiene más de mindfulness que de otra cosa, pero también de meditación. Y funcionan perfectamente, llevan todas las boutiques, como se diga, tiendas de outlet de Mango, Stradivarius, en muchos lugares. Entonces es perfecto, les ayuda muchísimo a reconocerse porque ellos también son eso. Y a nosotros nos va muy bien. Los que más aprendemos somos nosotros, a romper esquemas. Gracias por tus palabras y por tu experiencia. Habría tiempo para una última pregunta, que sería la última chupada del mate. Ahí, ¿no? Sí. Vale, lo había pedido antes. Bueno, pues muy rápidamente. Bueno, cuando hay un ego desestructurado, yo a lo mejor ahí sí que hablaría de enfermedad mental, ¿no? Y pienso que además hay que tener cierto cuidado cuando uno se acerca a la meditación y está un poco, y como dice Berta, hay que tener acompañamiento. Bueno, muchas gracias. Yo quería hacerte 3 preguntas muy rápidas, así que respóndeme a la que quieras, ¿vale? Una sería, ¿cómo integras el aspecto personal de Dios del cristianismo con estas tradiciones orientales como el Zen, que más bien parecen hablar de un fondo último impersonal? ¿O cómo encajas tú o qué reflexión haces sobre este tema? También me gustaría saber qué opinas del mindfulness y cómo se está practicando hoy en día. Y la última, que es la más difícil y casi obscena, la que te voy a hacer, porque es sobre tu propia experiencia. A lo largo de tu vivencia y de tu experiencia con el Zen, ¿qué dirías que has experimentado tú en primera persona que nos puedas comunicar? En la medida en que eso es posible. Además son 3 preguntas, menos la del mindfulness, que estamos ya más allá casi del ámbito del lenguaje, pero bueno, yo te lo lanzo y a ver qué haces. Difícil, me lo ha puesto lo ha hecho queriendo. La primera es la más complicada, el poder creer que la cultura misma cristiana tiene un concepto de Dios separado, tiene un concepto de Dios casi tan trascendente que ha perdido la inmanencia. Y en ese sentido, pues ese concepto yo no le tengo. Y es más, creo que no es en ningún místico cristiano hablo, a pesar de que su lenguaje hable continuamente como de un Dios, pero más o menos habla más de una encarnación que es Jesús, que es la encarnación del Padre. Por tanto, el Padre es... Os voy a hablar en un lenguaje raro, pero hay universos en las religiones que no son iguales con una igualdad matemática. Ese es mi mundo, el de las matemáticas. No es una igualdad, son ciertas analogías.
Y en esas analogías son universos que cumplen la misma función, pero no son iguales. Y eso es muy importante. Si cumplen la misma función el Padre que la esencia búdica, naturaleza esencial, esa sería una no igualdad, porque en Jesús lo personifica, pero no quiere decir que sea una persona como nosotros pensamos. Pero el Padre es esa energía divina absoluta que realiza, que hace posible la existencia de todo cuanto existe. En realidad a Moisés le dijo: yo soy el que está siendo, no el que es, y punto. Y si es el que está siendo, porque la traducción del hebreo ha sido como ha sido, pues según además qué tradición, si lo que traduce es lo sacerdotal o el yavic, el eloísta, etcétera, son totalmente diferentes. Por lo tanto, eso son dos universos, el de la esencia divina, Padre, porque tiene esa característica amorosa, y el de la esencia búdica o naturaleza esencial, etcétera, de Oriente, son dos universos que cumplen la misma función, aunque tienen un lenguaje diferente. Lo mismo ocurre con el Dharma. El Dharma no deja de ser la esencia búdica realizada en todas las cosas, en lo que hace posible que haya un río o que haya una montaña, hace posible que el ser humano exista y que exista un perro. Es decir, es la esencia de todas las existencias. Es la encarnación de lo divino. Es la encarnación, podemos decir, de la naturaleza esencial o búdica. Eso es el Dharma. Y la encarnación de lo divino es Jesús. Jesús de Nazaret es la forma de en una persona, no única, todos, pero Él es el primogénito, el modelo, podríamos decir, de esa encarnación, de esa experiencia profunda del Padre y yo somos uno. Es que lo dijo, no es que no lo dijera. No nos han educado en esta cultura. Profundizando en las raíces del cristianismo, no hay ninguna contraposición. Hay diversos lenguajes debido a diversas culturas y que en la profundidad lo mismo. El Espíritu Santo, por poner otro ejemplo, es la relación padre e hijo, la relación amorosa padre e hijos, es el Espíritu. Cuando me voy, os dejo el Espíritu, ese Espíritu que hará de la experiencia que tenéis de cómo yo funciono en la vida y cómo estoy de unido al Padre, esa experiencia en comunidad, eso es el amor del Espíritu. Ilumina a todas las cabezas de todos, etc. La Sangha, que es la tercera parte en el budismo, es la comunidad también. Una comunidad del interser. Entonces, no hay contradicción. Vuelvo a decir, es eso. Son funciones que cumplen la misma función y tienen lenguajes diferentes porque tienen origen diferente, cultura diferente y son diferentes. Por lo tanto, en mí no crean en absoluto ninguna contradicción. Soy cristiana gracias a Buda, podría decir. Y ya está, y me quedo tan contenta. Y del otro que me dijiste... Estamos fuera de tiempo, Entonces, contéstanos, por favor, a la última pregunta, lo de la experiencia. Yo creo que eso es lo que más nos interesa a todos. Es esto que acabo de decir en una frase. Entonces, te podría decir que mi experiencia empieza simplemente en un itinerario en el que me cuestiona precisamente el que estudiando teología tenga un mes solo de mística y, sin embargo, 3 años de dogma. Es decir, eso ya me cuestiona y entonces pienso, algo hay que cambiar aquí. Descubro el cuerpo como un elemento importantísimo de experiencia, a través del yoga y a través del zen. Y a la vez descubro que es la herramienta que tenemos
y que han usado siempre para llegar a trascender el mismo cuerpo. Y entonces, bueno, es cuestión de conocer gente, leer místicos y leer a Thomas Merton, hacerme discípula de Billy Jagger, etcétera, 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 ¿no? Y Japón, y bueno, lo que es el conocimiento. Pero sobre todo es experiencia de ver que en ese ámbito infinito y vacío se da la plenitud y la capacidad de transformar lo que te toca, de ver los alumnos de otra manera incluso, de ver los montes, los ríos, verlos en lo que son, no tanto en las proyecciones de uno, que siempre hay que estar trabajando, no penséis que ya está pim pam, es una cuestión de hasta la muerte, ¿no? Y eso ya lo he dicho muchas veces respecto al mindfulness. El mindfulness son unas herramientas extraordinarias y el peligro está en dónde se usan, dónde está esa persona que las usa, porque puede ser Mac Mindfulness. Muchas gracias.